maestro y compañeros, es un gusto saludarlos. El tipo de audiencia a la que va dirigido este video es a una audiencia pública de personas de 20 a 50 años con nacionalidad mexicana, de estado civil indistinto y con una profesión, algunos son profesionistas o algunos dedicados al hogar. Voy a iniciar el tema. El tema a tratar es violencia intrafamiliar. Una de las, son varios tipos de violencia intrafamiliar. Viene siendo primero la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual, la violencia patrimonial y la violencia económica. Voy a definir lo que son las fases de la violencia, los tipos de violencia. La primera fase viene siendo la detención. Es donde, en este caso, los cambios repentinos del agresor con actitudes negativas. La segunda de las fases viene siendo de la agresión. Es la fuerza, lo que es destructiva, del que la ataca. Es donde el agresor daña severamente a la víctima. La tercera de las fases es la luna de miel. La luna de miel es aquella actitud del agresor donde es de extremo amoroso y arrepentido. Es donde él se da cuenta que ha llegado muy lejos y trata de reparar el daño ocasionado, prometiendo no volver a hacerlo. Voy a definir lo que es la violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? La violencia intrafamiliar o doméstica, como también se puede decir, ¿verdad? Es un concepto que se refiere a una violencia está encaminada a lo que es la convivencia familiar, la que se realiza por alguno de los miembros contra otros o contra los demás o contra ellos mismos. La violencia psicológica viene siendo la intención de humillar, de hacer sentir menos o de hacer inseguro a un individuo, lo que es un deterioro o va deteriorando lo que es su propia esencia o su propio ser. La violencia física está encaminada a lo que es el uso de la fuerza física contra el otro y va encaminada a acciones, por ejemplo, de golpear, dañar, rasguñar, abofetear, herir a la persona. Esa es la violencia física. La violencia sexual va encaminada, son actos agresivos en los cuales se usa la fuerza física para lo que es física, psíquica o moral, para poder que reduce a una condición inferior a una persona para hacer actos sexuales en contra de su voluntad, ¿verdad? Vamos a hablar también lo que es la violencia económica. La violencia económica es una forma de control, de manipular que se da entre las parejas o entre el matrimonio. La falta de libertad por parte del agresor que proporciona a la víctima para poder en relación a los gastos necesarios para poder cubrir sus necesidades. Voy a comentarles yo más que nada una experiencia. Voy a contar una experiencia vivida que fue verídica hace medio año. Se realizó entre unas parejas, un matrimonio, una separación de cónyuges. Se fue a los tribunales. El tribunal, el juez le otorgó a la señora una separación por 30 días de su esposo por los motivos de que era violento, tanto la violentaba física como psicológicamente. Entonces a la señora se le permitió cambiar las chapas de las casas para que el señor no entrara, y al señor se le percibió que no se tenía que parar a la casa, ni donde anduviera la señora estuviera presente o espiándola. Total, bueno, pues se realizó eso, pero la señora a los 15 días volvió a recibir nuevamente al esposo.
¿verdad? En lugar de, se le dio el consejo que fuera a terapia psicológica, no fue, ni siquiera él, ni ella, ninguno de los dos. Entonces, aquí la realización fue de que él volvió a la casa, pero fue un final fatal. ¿Por qué? Porque ya no fue golpes, ya no fue insultos psicológicos o daños psicológicos, sino fue herida por medio de un arma blanca. El hombre, el marido, apuñaló a la señora. Entonces, lamentablemente aquí en este caso fue un caso trágico porque la señora murió y el señor está en el penal del estado. Entonces, aquí la finalidad es de que cada uno de nosotros tomemos conciencia de que la violencia, así como la hemos visto y la hemos explicado con detalle a detalle, es peligrosa. Que si vemos, vamos a poner focos rojos de decir, bueno, hay peligro, peligro, peligro. ¿Por qué? Porque puede pasar un caso trágico como el que les acabo de comentar. Entonces, debemos de evitar, si vemos entre una familia o entre conocidos, personas así, bueno, hay que denunciar, hay que pedir ayuda. ¿Para qué? Para que no pase este caso, porque es peligroso. Entonces, aquí la información, hay ayudas, hay instituciones, se les puede canalizar a instituciones públicas gratuitas, donde pueden llevar asistencia legal como asistencia psicológica para poder determinar, bueno, por la situación de cada uno en particular. Los invito a que denuncien, a que pidan ayuda para que no pase este caso que pues tan trágico, lamentablemente, que pasó. Les agradezco mucho su atención, ¿verdad? Y muchísimas gracias.